¿Me pueden confirmar? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, muy bien. Comenzamos entonces. Esa es la parte final de la clase que no pudimos completar el día martes, creo que fue. Es el estado epiléptico. Para poder hablar de estado epiléptico con más facilidad o entender con más facilidad, habría que haberse repasado lo que se hizo en la parte primera, que fue la epilepsia. En primer lugar, y eso deben de meterse en la cabeza, que el estado epiléptico es una emergencia neurológica. Y como muchas cosas en neurología, el tiempo es cerebro. Cuanto más tiempo nos tardamos en evaluar a un paciente, llegar a un diagnóstico e iniciar un tratamiento, estamos perdiendo neuronas del cerebro o del sistema nervioso central que son irrecuperables. Fue conocido hace varios siglos atrás como estado de mal por Florentin Calmel, y describía que había momentos que en cuanto una crisis termina, otra empieza, una siguiendo a la otra en sucesión, de tal forma que uno puede contar hasta 40, 60 crisis sin interrupción, y los pacientes llaman esto tat de mal, que es el estado de mal. El peligro es inminente, muchos pacientes mueren. Obviamente estamos hablando de 1874, en donde pues prácticamente no había medicación específica ni para epilepsia, ni para obviamente para estado epiléptico, porque ustedes deberán recordar en lo que son las fármacos antiepilépticos. El primer fármaco que se descubrió fue el fenobarbital en 1912, prácticamente unos 50 años posterior a esta descripción. ¿Cuál es la definición de estado epiléptico? Es una definición que ya ha cambiado de la que inicialmente se tenía en cuenta, y refiere que es una condición resultante, sea por falla de mecanismos responsables de la crisis o la iniciación de mecanismos que llevan a crisis anormalmente prolongadas. Este T1, que lo vamos a ver más adelante, es una condición que tendría consecuencias a largo plazo, y este T2 lo vamos a ver también en la próxima diapositiva. Los estoy resaltando porque son tiempos dentro del estado epiléptico de valor para tanto la actuación como para el pronóstico, incluyendo las consecuencias, la muerte o injuria neuronal, alteración de las redes neuronales, dependiendo del tipo de crisis o de estado epiléptico y de la duración de estas crisis. Entonces se llama T1 o el tiempo 1 cuando las crisis tienen alta probabilidad de ser prolongadas llevando a crisis continua. Es decir, es el límite entre una crisis epiléptica y un estado epiléptico. Esa es la frontera. Entonces es el tiempo T1. Y el tiempo T2 cuando las crisis que ya están prolongadas pueden llevar a consecuencias a largo plazo. Es decir, cuando ya producen daño tanto al sistema nervioso como a órganos extraneuronales. Entonces, aquí tenemos el T1 y el T2 de los son distintos en los estados epilépticos generalizados, o los clónicos generalizados, que son el más frecuente. Y acá tenemos los T1 y T2 en los estados epilépticos focales,
con alteración de conciencia. Como ven, el estado epiléptico tónico-clónico generalizado, su T1 está en 5 minutos y el T2 está en 30 minutos. Es decir, que una crisis epiléptica o varias crisis que se repiten 5 minutos o más ya se debe considerar como un estado epiléptico. Bien. Y si nosotros no actuamos entre T1 y T2, de aquí en T2 para adelante estamos dejando que haya daño en el organismo, principalmente en el sistema nervioso, que son secuelas muchas veces permanentes o la muerte del paciente. El T1 y el T2 en los estados epilépticos focales con alteración en la conciencia tienen un T1 un poco más prolongado, es decir, tenemos un poco más de tiempo para decir si están en estado epiléptico o no. Bien. Y también se consideran 60 minutos para el T2, ¿ok? Es decir, para empezar a hacer daño al organismo. Obviamente nosotros no vamos a esperar a contar, es decir, todavía no tiene 30 minutos, tiene 29 minutos, entonces por lo tanto no está en T2 y no voy a hacer nada, ¿no? No, por eso es este cambio de color progresivo. Cuanto más nos acercamos a los 30 minutos, la probabilidad es más alta. Y no es tampoco un 30 minutos exacto en todas las personas, depende de muchos factores de cómo está previamente su sistema nervioso central, la madurez, lesiones previas, etc. Entonces, esto es un punto de referencia, pero no quiere decir que yo deba esperar ese tiempo para tomar acciones. Entonces, vamos a tomar principalmente el estado epiléptico tónico clónico generalizado, que es el que más frecuentemente van a ver en la emergencia. Y entonces toda crisis o crisis seguidas que duren más de 5 minutos ya se debe considerar desde el punto de vista operacional como una crisis, como un estado epiléptico. Anteriormente, a esta clasificación del 2015, el estado epiléptico se consideraba cuando las crisis duraban más de 30 minutos. Y eso, pues, con los estudios que hubieron posteriormente, se vio de que si recién se considera los 30 minutos, estamos esperando a que el paciente esté prácticamente al borde del abismo o cayendo por el abismo para recién actuar como una emergencia. Entonces, estos cambios hicieron de que la actuación se haga en una forma más pronta, 5 minutos en los generalizados y 10 minutos como máximo en los focales con alteración de conciencia. Hay otros, el estado epiléptico focal sin alteración de la conciencia no se ha establecido todavía el T1 ni el T2, pero se considera que probablemente sus T1 y T2 sean también más prolongados. Este estado epiléptico lo podemos dividir en 4 estadios. ¿Ya? En primer lugar, tenemos el estadio 1 o estadio epiléptico inminente, es decir, entre los 5 en el estado epiléptico generalizado y 10 minutos en el focal con trastorno de la conciencia, es definitivamente que nosotros decimos, este paciente está entrando en estado epiléptico. ¿Okay? Bien. Son crisis intermitentes o continuas que duran más de 5 minutos sin recuperación de conciencia entre las crisis, o una crisis que dura más de 5 minutos. Ya, 10 minutos es para los focales con pérdida de conciencia o trastorno de conciencia. Más o menos un 30% de estos pacientes pasan al estadio 2. Bien.
y se considera el estadio 2 como un estado epiléptico establecido, que es entre los 10 minutos y los 30 minutos de estar en crisis el paciente. Y se considera como crisis intermitentes o continuas que duran más de 10 minutos que no responden al tratamiento inicial, que son las benzodiazepinas, como vamos a ver más adelante. El estadio 3, y ya estamos cambiando de color porque ya son dos estadios que no debería llegar el paciente, ya, es el estadio estatus epiléptico o estado epiléptico refractario, el cual pasa de 30 hasta 60 minutos. ¿Qué pasa? También el 31% que estaba en estadio 2 pasa a estadio 3. Y esto se considera que son crisis clínicas o electroencefalográficas, que persisten más de 30 a 60 minutos a pesar de uso de 2 anticonvulsivantes, siendo la primera una benzodiazepina a dosis adecuada. Ok, entonces esa es la definición del estadio 3. Aquí algo importante, la crisis clínica o electroencefalográfica. No necesariamente el paciente debe tener manifestaciones clínicas de crisis, sino que este paciente definitivamente ya debería estar con monitoreo electroencefalográfico y se ve que existe todavía actividad normal de la corteza cerebral sin que exista manifestaciones clínicas. Lo que se llamaba y se llama hasta ahora la disociación electromecánica. Y por último tenemos el estadio 4, que es el estado epiléptico suprarrefractario, el cual dura más de 24 horas. Usualmente estos pacientes, la mortalidad es muy alta. ¿Ya? Entonces, vamos a poner de 100 pacientes que están en estatus epiléptico eminente, 30% pasan a establecido. Es decir, 30 pacientes de los 100 pasan a estadio establecido. Bien. De estos 30, el 30%, es decir, la tercera parte de esto, serían 10 pacientes pasarían a refractario. Bien. Y estos 10 pacientes, 1 o 2 pasarían a suprarrefractario. Más o menos esa sería la proporción. Muchas veces a pesar del tratamiento. Entonces, este estado epiléptico que persiste más de 24 horas a pesar del uso continuo de anestésicos en dosis adecuadas o reinicio de crisis al retirarlos. Ojo, requiriendo nuevamente su uso. Es decir, yo he podido controlar la crisis con anestésicos, como vamos a ver más adelante en tratamiento, pero si los comienzo a retirar y otra vez comienza la crisis, este paciente si tiene más de 24 horas en este estado, se considera como super refractario. Hay otras subdivisiones acerca de esto de acá, no sé si las tengo en la diapositiva, pero conforme nosotros vamos del estadio 1 al estadio 4, la mortalidad pues incrementa mucho. Algo que ustedes ya saben, el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio, el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio. Bien. Cuando existe un equilibrio entre la acción del glutamato y el GABA, tenemos un equilibrio fisiológico de ellos. Sin embargo, cuando hay un exceso de actividad del glutamato que no lo puede controlar el GABA, existe una excitabilidad anormal. Y lo inverso es que hay un predominio de la actividad GABA o disminución de la actividad del glutamato que nos lleva a una hipoexcitabilidad, que es lo que se busca con la medicación. La medicación es para aumentar la actividad del GABA o para disminuir la actividad del glutamato.
¿Qué sucede en cada uno de estos estadios, tanto en el sistema nervioso como en el organismo? En el primer estadio hay fosforilización de proteínas en las neuronas, aumento de receptores de NMDA, ojo, aumento de receptores de NMDA que son del glutamato, del NMDA y AMPA del glutamato. Entonces, al aumentar los receptores, aumenta la actividad del glutamato. Es decir, como que tiende a perpetuarse la hiperexcitabilidad que ya inició con una crisis epiléptica y de esa manera perpetuarse. Y el otro es la internalización de las unidades de receptores GABA. Al internalizarse, lo que está sucediendo es que esos receptores ya no van a funcionar y por lo tanto va a disminuir la actividad de GABA. Entonces está sucediendo de que aumenta la actividad del glutamato porque aumenta sus receptores y disminuye la actividad GABA por la internalización de parte de sus receptores, y esto lleva a una hiperexcitabilidad que se va perpetuando en el tiempo. En el estadio 2 hay un aumento del calcio intracelular. Ya, aquí estamos ya en un límite para el estadio 3 y 4, pero aquí ya el estadio 2, aumento progresivo de calcio intracelular. Al aumentar el calcio intracelular también aumenta la actividad del glutamato. Hay una disfunción mitocondrial que lleva a una disminución de la producción de ATP en la neurona y lleva pues a la muerte neuronal. Aumento de la sustancia P, que es excitatoria, y disminución del neuropéptido Y, que es inhibitorio, que también hace que se perpetúe la actividad cortical anormal. Entonces, conforme esto va avanzando, estas alteraciones va avanzando, ¿qué va a suceder? Va a haber un mecanismo que se llama la excitoxicidad, que sería bueno que ustedes lo revisen. Le voy a pasar al delegado un artículo, porque esta excitoxicidad también la vamos a tocar en enfermedad cerebrovascular, y es un mecanismo, vamos a poner una vía final común de muchas enfermedades, incluyendo el trauma cerebral, que llevan a la muerte neuronal. Entonces, el glutamato hace que ingrese el calcio, el receptor GABA hace que salga el calcio, pero como el receptor está afectado, no sale, y como hay más receptores glutamato, entra más calcio a la neurona. Entonces hay un estado en que progresivamente aumenta el calcio intraneuronal, ¿ya? Y esto lleva ¿a qué? A la peroxidación de los lípidos que se encuentran en la membrana, alteración obviamente de la membrana celular, liberación de radicales libres, la inflamación dada por la microglia, y después ya llegan los leucocitos por migración, ¿ya? Y también esta alteración en la membrana hace que falle la bomba de sodio y potasio, falle todo el sistema de protección que tiene la neurona, y esto lleva a la muerte neuronal. El estadio 3, que es el estatus refractario, ya esa excitoxicidad lleva a la alteración de la membrana neuronal, liberación del ácido araquidónico que está en la membrana, alteración de la barrera hematoencefálica y la neuroinflamación. Es decir, es una secuencia que va del estadio 2 al estadio 3. La excitoxicidad lleva a que se forme las alteraciones, o que se produzcan las alteraciones en el estadio 3. Y el estadio 4, el suprarrefractario, tanto en el 3 como en el 4 hay apoptosis,
muerte neuronal programada, alteración de la expresión de genes, reorganización de redes neuronales y la epileptogénesis. Es decir, las neuronas comienzan a perder la sinapsis que tenían inicialmente, y si sobreviven hacen nuevas sinapsis, pero esas sinapsis ya no son eh, fun funcionales, sino son sinapsis que están anómalas, y lleva a que se formen circuitos o redes neuronales anormales, lo que lleva a que el paciente tenga más focos epileptogénicos. Entonces, fíjense todo lo que va pasando en el sistema nervioso, en la corteza cerebral, conforme va avanzando el paciente y no actuamos para parar ese estado epiléptico. Este dibujito lo tengo desde el año 2000, que lo copié de este librito que lo compré casi al final de mi residencia, en el cual vemos lo que todavía en ese tiempo era, ¿no? Antes se decía que hasta acá se esperaba para decir que era estatus epiléptico, pero ahora tenemos que a los 5 minutos ya tenemos el problema, ¿no? Y hemos visto qué pasa con las crisis, que se hacen más continuas, función de crisis, y aquí, bueno, esto ha cambiado a lo que tenía en años pasados, en lo cual ya existe una disminución de las crisis clínicas, y está la disociación electromecánica, es decir, que sigue habiendo crisis desde el punto de vista electroencefalográfico, ya con las descargas epileptiformes periódicas, se denomina así, ya, y el paciente aparentemente no tiene crisis, pero si nosotros no le estamos monitorizando con el electroencefalograma, no podemos decir que no existan. Hay algunos signos de que el paciente aparente que nos pueden hacer sospechar que está en esta disociación electromecánica. ¿Por qué? Porque el paciente ya no tiene crisis, pero van alterándose, no recupera el sensorio, no recupera neurológicamente, y comenzamos a ver alteraciones en extraneuronales. Aquí, cuando el paciente estamos antes de los 30 minutos, es decir, antes de que comience el T2, ¿ya? La presión arterial aumenta, ¿ya? Aumenta el lactato, aumenta la glucosa y comienza a disminuir el pH, es decir, hay una acidosis metabólica. Conforme vamos entrando al estadio de el 3, porque acá sería el 1, que no hay ninguna alteración, el 2, que hay esta alteración, el 3 es este de acá, ya, en el cual la presión comienza a bajar, que estaba alta, comienza a bajar y comienza a hacer hipotensión. La glucosa que había incrementado comienza a bajar y el paciente puede entrar en hipoglicemia. El pH que puede normalizarse o estar disminuido, y el lactato va a seguir, que estaba aumentado, comienza a disminuir. ¿Por qué? Porque ya no hay, como ya no hay entrada de glucosa, ya no hay sustrato para que se forme el lactato ni en extramitocondrial ni en la mitocondria. Si sigue el problema, estadio 4, entonces estamos con compromiso respiratorio, hipertermia y un edema cerebral marcado. Entonces aquí está el estadio 1, 5 minutos, estadio 2, estadio 3 y el estadio 4. ¿Ok? Ya, esto es, bueno, ya no es lo que estaba en Holmes, sino ya está modificado para lo que actualmente se conoce en estado epiléptico. Algunas cositas creo que tengo que todavía
modificarle para que sea más ilustrativo. Con respecto a la epidemiología, un 18 a 41 por 100.000 por año en Estados Unidos. En Latinoamérica, que es lo que nos interesa, 24.3 por 100.000 por año. Fíjense, entre Estados Unidos y Europa, nosotros nos llevamos el primer lugar por muchas razones, ¿no? Tenemos más epilepsias no bien tratadas o no descubiertas. La distribución del estado epiléptico es bimodal. En menores de 10 años hay un pico y en mayores de 50 años hay otro pico. ¿Cómo se clasifica el estado epiléptico? De acuerdo a 4 ejes. Más o menos algo que también se toma en cuenta para clasificar en síndromes epilépticos, que hemos visto en la clase pasada. En la semiología de la crisis, en la etiología de la crisis, el electroencefalograma y la edad del paciente. El primer eje tenemos la semiología. Con síntomas motores prominentes hay los tónico-clónicos, los mioclónicos, motores focales, tónicos e hiperkinéticos. El más frecuente es el tónico-clónico. Y los sin síntomas motores son con trastorno de sensorio, en coma, sin trastorno de sensorio, sin coma. La etiología puede ser conocida o desconocida. Entonces, es importante reconocer cuál es la etiología para tratar de ese factor quitarlo y no se perpetúe el estado epiléptico. Puede ser estructural, que no lo podemos cambiar, por ejemplo, pacientes que tienen disgenesia cerebral, ya metabólicas, por ejemplo, la hipoglicemia, la hipernatremia, inflamatorias como son algunas, las encefalitis autoinmunes, las infecciosas, la meningitis, que ya creo que han visto con el doctor Casapía, y tóxicas como es pues, uso de cocaína y otras sustancias, ¿no? Las desconocidas se pueden dividir en sintomática aguda, sintomática remota y sintomática progresiva. Eso lo vamos a dejar ahí. Yeah. El tercer eje para el diagnóstico es el electroencefalográfico. Idealmente, el paciente debería comenzar cuando está en el estadio 2 y eminentemente va al estadio 3, debería estar con monitoreo electroencefalográfico. Entonces, la localización de la actividad normal, si es generalizado, si es focal, lateralizado, etcétera, o multifocal, tipo de patrón de descargas periódicas laterales, los PLETs, actividad delta rítmica, etcétera, morfología, características relacionadas con el tiempo, modulación, efecto de la intervención médica, la medicación sobre el electroencefalograma. Si responde o no responde a los antiepilépticos o los anestésicos. ¿Y qué tanto responde? Nos permite saber si es que la intervención farmacológica está dando resultado o no está dando resultado también. Y por último, la edad. Se divide en neonatal, lactante, infancia, adolescente y en personas mayores. Entonces, una forma de decir que un paciente, tomando en cuenta esos 4 ejes en un paciente, es, por ejemplo, estado epiléptico tónico, clónico generalizado, origen metabólico, sintomático agudo y electroencefalograma con descargas generalizadas periódicas de ondas trifásicas constantes espontáneas en el adulto mayor. Estaría el eje 1 en celeste, origen, el eje 2 en naranja, el eje 3 en amarillo y el eje 4 en rojo.
Eso sería más o menos la descripción completa de un estado epiléptico. ¿Qué hacer con el estado epiléptico? El paciente en estadio 1 puede ser comenzar el tratamiento prehospitalario que se hace en países donde las ambulancias van bien equipadas, con médicos bien entrenados, entonces ya pueden comenzar, ni bien hacen contacto con el paciente, hacen el primer diagnóstico, inclusive llevan un electroencefalógrafo que le transmite al hospital la actividad de electroencefalográfica del paciente, ¿ya? Entonces, puede ser prehospitalaria en los mejores de los casos o en la emergencia cuando llegue el paciente. El ABC, estos son el tratamiento no farmacológico, ¿ok? El ABC, saber que la vía aérea está permeable, que está respirando, si no hay que darle apoyo ventilatorio, y C, la circulación, que no está chocado el paciente, que no está con una hipertensión que pueda hacerle daño. Entonces, hay que poner oxígeno de todas maneras al paciente. ¿Por qué? Porque la saturación de oxígeno que nosotros vemos en el dedito, donde le pongan el oxímetro, no refleja necesariamente la oxigenación que está teniendo en el cerebro en ese momento, que usualmente es menor. Entonces, sea que esté con una saturación periférica normal, el paciente que estamos considerándolo como estatus epiléptico debe recibir oxígeno. Ponerle un monitor cardíaco o monitor multiparámetro y necesariamente tener una glicemia. Por ahí también sacar una muestra para el examen toxicológico. Llega al hospital o ya en el hospital, depende de cómo fue la secuencia, seguir con los estudios de laboratorio, buscar la causa, con eso estamos viendo el segundo eje. Si son reversibles, pues tratar las causas reversibles. ¿Ya? Y como les había mencionado, desde ya comenzar con un electroencefalograma o con el monitoreo electroencefalográfico. En el estadio 3 hay que intubar al paciente definitivamente, ¿ya? Obtener neuroimágenes o una punción lumbar de acuerdo a lo que hemos estado evaluando inicialmente. Y usualmente en la UCI o en la UCI neurológica, en los hospitales que la tienen, es considerar como causas poco frecuentes, pero que existen, las encefalitis autoinmunes, las paraneoplásicas, y por lo tanto, ambas son autoinmunes, las autoinmunes que hemos visto como encefalitis autoinmune, y las encefalitis paraneoplásicas, que también son, pero de antígenos intracelulares, y por lo tanto se considera inmunoterapia empírica. Ok. Ahora, el tratamiento farmacológico, que es parar el objetivo es parar la crisis, porque cuanto más tiempo siga en crisis, más difícil va a ser pararla, porque es como una bola de nieve que está bajando. O como un huaico, pues, para que sea más peruano. Cuando no se para a tiempo, esto sigue avanzando y se hace ya más difícil de tratar. En el estadio 1, eminente es el uso de los benzodiazepínicos. Estos son los fármacos, lorazepam, diazepam, midazolam. Lo que tenemos endovenoso, que todo debe ser endovenoso, ya es el diazepam. En segundo lugar tenemos midazolam, pero no es algo que esté en el coche de paro de nuestros hospitales, en algunos tal vez sí, ¿ya? Y el lorazepam, que no es creo que no lo tenemos acá en Iquitos, y lo podemos tener, pero bueno,
vamos a mandar a comprar al paciente, al familiar, se va a buscar una farmacia, otra farmacia, pasa 20 minutos y no podemos esperar. Entonces aquí, lo primero que tengamos a mano es lo primero que vamos a utilizar. Que uno sea mejor que otro, perfecto. Pero si no lo tenemos y va a demorar, no podemos decir, ah, no, para mí es mejor el midazolam, voy a esperar a que venga el midazolam. No se puede hacer eso. Tengo diazepam le pongo. Tengo diazepam y midazolam, le pongo el midazolam. Pues. Bien. Puede repetirse la dosis por una segunda vez. ¿Sí? Puede repetirse por una vez más la dosis, si es que no revertimos o paramos la crisis. En el estadio 2, es decir, que ya le dimos las 2 dosis de benzodiazepínico y no para, entonces tenemos que seguir con la segunda parte. La fenitoína, fosfenitoína, el valproato sódico o el levetiracetam. Todos estos son también para vía endovenosa. ¿Qué tenemos nosotros a la mano? La fenitoína. Fosfenitoína no tenemos, menos valproato de sodio endovenoso y menos levetiracetam endovenoso. Entonces, lo que tenemos a la mano es la fenitoína. Con los mismos criterios que en el estadio 1, tenemos que usar lo que tenemos más a la mano. ¿Ok? Y comenzar el monitoreo electroencefalográfico. También se puede usar la lacosamida y el otro es el fenobarbital, que sí lo tenemos. Bien. ¿Ok? Entre feno y fenobarbital, la fenitoína es la que tiene menos efectos secundarios que el fenobarbital. Y como habíamos mencionado en la clase de terapéutica, debemos conocer cuáles son los efectos adversos y las interacciones que tienen estos fármacos. En todo caso, lo que deben de conocer es de la fenitoína y del fenobarbital, que es lo que tenemos a la mano. Si llega al estadio 3, que llegan los pacientes de estadio 3, ya que es el estadio refractario, tenemos que ya usar anestésicos. Podemos usar el midazolam, que se utiliza como anestésico con una dosis de carga y dosis de mantenimiento, es decir, hay una infusión de midazolam que se va a mantener al paciente ahí. ¿Ya? O el propofol, con las dosis que están ahí de carga y de mantenimiento, que se sigue dando al paciente, no es de que le doy una dosis y lo dejo tranquilo, no. El tiopental, ya. Y en anestesia tienen esto, ¿no? Si yo estoy en estadio, si yo tengo un paciente que estoy en estadio 2, y es más, en este estadio se puede hasta repetir el 50% de la carga de la fenitoína y veo que no me está resultando, yo tengo que estar buscando ya lo que más fácilmente puedo encontrar. Este midazolam, ya, propofol, tiopental son en dosis anestésicas. Por lo tanto, el paciente va a entrar en falla o paro respiratorio por la medicación. Bien. Entonces este paciente ya debe estar intubado, como hemos visto en las diapositivas anteriores, debe estar con su monitoreo electroencefalográfico o video de electroencefalográfico. Bien. Y en el estadio superrefractario, en el cual pues no hay muchos estudios porque no son muchos los pacientes, para hacer un estudio con un buen N para saber qué es lo mejor, ¿ya? Pero estos pacientes
se sigue con lo que se está dando, midazolam, propofol, tiopental, pero acá se van sumando, ya no es como en la anterior, que era o, y el midazolam o propofol o tiopental. Por ejemplo, ya llego al estadio 4, ya, y comencé con el midazolam, ya, ok, comencé con midazolam y no me hizo caso, entonces, que ya están entrando al estadio 4, entonces a ese midazolam le agrego el propofol, mire, ok, o le agrego el tiopental, o le agrego algo que en algunos pocos estudios han mencionado la ketamina como un fármaco que ayuda en este estadio. Y como hemos mencionado también, algunos drogas antiepilépticas alternativas como topiramate, el perampanel, la pregabalina endovenosa. ¿Ya? La hipotermia también se ha tratado, ¿no? Se ha estudiado, la dieta cetogénica y la terapia inmunosupresora que habíamos mencionado, porque usualmente los que llegan a este estadio 4 refractarios son encefalitis autoinmunes o encefalitis por como síndrome paraneoplásico. En conclusión, el estallido epiléptico es una emergencia neurológica, el tiempo es cerebro, con lo que comenzamos el tema. Cuanto más pronto se inicia el tratamiento adecuado, es más fácil revertirlo. Y obviamente se inicia el tratamiento adecuado cuando hacemos el diagnóstico adecuado en el tiempo adecuado. Y algo que siempre deben tener en cuenta, no todo paciente que deje de convulsionar ha dejado de estar en estado epiléptico. No sé si vimos con un grupo de mi práctica, un paciente que estaba en la cama 2 en el pasadizo, en el cual, bueno, como muchos dicen, todo es SB, quizás por la frecuencia, pero preguntándole al familiar, que también era un poco difícil saber lo que, no era un poco reacio para hablar, a las últimas mencionó de que el paciente cayó y comenzó a convulsionar, que así lo vio su hermano. Yeah. Y nada más, era un paciente diabético, hipertenso, con amputación supracondilia derecha, y que aparentemente no había focalización, y cuando le examinó los ojos había una desviación conjugada de los ojos hacia la izquierda con una especie de nixtamus que podría ser la única manifestación de un estatus epiléptico. Por eso que le mencioné que pase a shock trauma, que le carguen con fenitoína y una tomografía de control. No sé qué fue ese, porque ni estuvo en shock trauma, ni estaba en observación, ni subió a piso, y no sé si falleció ese paciente o como hacen muchos, o de repente el paciente salió de su crisis y mejoró, que espero que eso sea lo que haya sucedido. Muchas gracias.